El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Esta ventana de compromiso con la patria, del compromiso con una República Dominicana mejor, con un ejercicio ético de la política. Aquí para conversar con ustedes y para ustedes, con el hermano Juan Francisco de la Rosa. Hoy es jueves. Tiempo de hablar de agropecuaria, de hablar del campo, para ver cómo es que marchan las cosas. Si el campo no anda bien, las mesas nuestras, en las ciudades, en los pueblos o en el campo, no andarán bien. Porque en las mesas hay que servir la yuca, la batata, la leche, el huevo, el queso, el arroz, las habichuelas, los frijoles. Y eso viene del campo, del trabajo de los hombres y las mujeres que día a día se levantan con el sol hacer parir la tierra. Don Juan Francisco, gracias, saludos, Alfonso, ¿cómo anda la vida? Gracias, estamos siempre en la salud. Línea de fuego, están siempre en línea de fuego. En victoria. De fuego es un concepto figurado, ¿no? Porque ya las guerras están en un proceso, digamos, donde hay guerras se está negociando, como en Colombia. Y eso es bueno. Sí, magnífico, magnífico. Sí, pero sobrevivir en un país como el nuestro, nunca he olvidado algo que vi en un libro siendo un niño. Si quiere la paz, prepárate para la guerra. Parece que ya eso ha quedado un poco atrás. ¿Usted cree? No, porque ahora hay concertaciones, negocios, porque si se llegó a un acuerdo luego de más de 50 años en Colombia, es posible que los conflictos en otros lugares sean menores. Además, la guerra hoy es destrucción. Y negocio también. No es fácil. Negocio. La guerra es negocio. También, claro. La guerra antes también era saqueo. También. Expropiación. Juan Francisco, yo quiero compartir con usted la frase del día. Vamos a abrir nuestra agenda, a ver qué nos dice la agenda. Por aquí andamos. Pedro Calderón de la Barca. Yo, que tengo más conciencia, tendré menos libertad. Sí, me parece que eso es lógico, porque en la medida que se tiene mayor nivel de conocimiento, por eso la propia Biblia lo dice, que el que conoce la palabra y peca, mayores serán sus penas. Pienso que exactamente lo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si la cumple. Si la cumple, la verdad. Si cumple, si no. Además, conocer la verdad implica tener conciencia. Exactamente. Es una tarea muy difícil. Es difícil. Cumplirla. Y en el país hay ejemplos. En esta semana inclusive nos quejamos y inclusive llegamos a decir que nuestras posiciones a veces con relación al equipo que gobierna, nuestras posiciones son de la manera que nos expresamos es porque nos sentimos parte de una generación traicionada, porque cuando no teníamos estas caras nos predicaron un discurso y desde el gobierno se nos ha hecho otra cosa, sencillamente. Pero los grandes maestros siguen teniendo la verdad y la razón, porque cuando uno va a Duarte o a don Américo Lugo o al profesor Juan Bosch, siguen teniendo la razón. Yo resalto mucho. Y el triunfo está en eso, en la razón, en la verdad, en la justicia, en el amor. A mí me gusta resaltar mucho de don Américo Lugo en la carta aquella cuando le dijo al jefe todopoderoso que la piedad es algo que debe hacer frontera entre el político y el sacerdote. Es decir, el político tiene que ser un hombre piadoso. Cuando alguien le lleva una queja de que
uno de los gobernados sufre, debe buscarle solución, debe escucharlo. Es que la política es un sacerdocio, la política, no la politiquería. Lo dijo Juan Pablo Duarte, la política es la ciencia más avanzada después de la filosofía, porque Juan Pablo Duarte era un filósofo. Las palabras de él, lo poco que conservamos, cada expresión es como si fuera una sentencia. Ser libre o que se hunda la isla. Libre, soberano, independiente de toda dominación, protectorado e influencia extranjera. Una mente los políticos de este tiempo entregan el país, lo entregan todo. Bueno, yo le decía a usted lo que pasa es que Juan Pablo Duarte nunca tuvo interés material. Es decir, su trabajo político no tenía ver con nada que tenga que ver beneficio para sí mismo. Al extremo que cuando uno estudia el informe económico que él dio de su viaje al sur, hay que llegar a la conclusión de que Juan Pablo Duarte no usó un solo centavo para sí, de ese dinero. Parece, como dice el pueblo dominicano en un lenguaje pueblerino, parece que tenía un clavo, tenía algo propio para él mantenerse. Es que su familia tenía, para esa época su familia era adinerada. Tenía un almacén, tenía un negocio grande ahí en la Tarazana. Él no fue a buscar nada personal, a hacer un aporte, que es lo que en estos tiempos no vemos. Gente que, cuando nosotros, que somos contemporáneos, muchos de ellos, le vamos a ver con una jarrita en los semáforos pidiendo apoyo. Y eso el pueblo lo veía bien, porque el maestro les enseñó servir al partido para servir al pueblo. Y quien no vive para servir, no sirve para vivir. No han hecho nada porque no han querido ceñirse, porque parámetros tienen y ejemplo. No hay prueba tampoco de que el profesor Juan Bosch se beneficiara en ningún momento del erario. No solo eso. Y un ejemplo, que el que metió la pata de que siendo su guardaespaldas lo mandó a someter a la justicia. Y después en el 90 que obtuvieron síndicos y senadores, votaron mucho, porque hicieron lo indebido. ¿Usted no recuerda el síndico de San Pedro de Macorís? Además, un hombre que con las obras que produjo como artista de la palabra, del intelecto, pudo acumular fortuna. Y lo que se producía por la venta de aquellas obras, la dedicaba al partido. En estos días, si eso es cierto, nosotros vimos por las redes, inclusive una persona muy ligada a este programa, estaba promoviendo una foto de uno de esos expresidentes junto con un narcotraficante. Juan Bosch se tiraba una foto con una gente que él sospechara que andaba por malos pasos. Y decía esa persona que promovía esa foto, 3 narcotraficantes con el ex vicepresidente, con el expresidente en el medio. Eso es doloroso para un hombre como el que va a participar dentro de un momento en este programa, que ha dedicado su vida a los gremios, al partido, y que uno sabe que lo ha hecho al país, que uno sabe que lo ha hecho a cambio del deber cumplido. Es como cuando usted ve a un hombre como Waldo Ariel Suero. Hay que respetarlo, aunque usted no esté de acuerdo con él, pero usted tiene que quitarse el sombrero y ver que él está luchando por un ideal. Waldo Ariel Suero llega al colegio médico ahora y encuentra que el anterior presidente del colegio médico, Pedro Silva, tenía un sueldo, recibía 100,000 pesos, y cuando le fueron a hacer, devuelva eso. Pero por eso él ganó con un 70%. 72%. Cuando fuera de tiempo se dijo que iba, la clase médica lo apoyó. Pero a lo mejor usted y yo parecemos anticuados hablando de estas cosas, porque la gente lo que anda es buscando dinero, como sea, como ese muchacho que mató a esos 2 ancianos. Yo no veo. No tiene madre ese yo muchacho. No. Pues es un monstruo. Yo lo que no entiendo, porque yo soy de las personas que para determinados delitos defiende la pena de muerte. Y voy a mirar claro a la cámara porque eso es lo que entiendo. A esa conclusión llegamos estudiando clásicos de las legislaciones romana, mundial. Las naciones hay para crímenes que debe darle una respuesta al criminal. Y no es posible que una gente que fríamente calcule matar 2 ciudadanos ilustres
esa es una... Bueno, para explicarlo, con Jacobo Rousseau ha roto el contrato social. Ya, no tiene espacio para seguir viviendo, independientemente que haya voces que digan que no, los derechos humanos, pero yo le digo, ¿para qué sirve un ser humano así? ¿A mantenerlo con el dinero de nosotros ahora en las cárceles? No, yo me niego a eso. Pero no hay cómo explicar que un delincuente haga una vagabundería así. Pero tiene que ser por la droga, tiene que ser por tener los últimos tenis, tiene que ser por tener lujos. Porque no hay otra explicación. ¿Por qué usted tiene que matar a un ser humano así? Cuando le ha dado la confianza de que usted esté en su casa. Eso es duro. Usted sabe que la legislación norteamericana en algunos estados contempla la pena capital. Ha sido eso todavía en los tiempos de hoy muy criticado. Pero los Estados Unidos en los últimos 20, 22 años, o quizá 25 años, han optado por un camino diferente. Aquellos delincuentes que no son nacionales norteamericanos, que pudieran ser residentes o ciudadanos, pero que no son de origen norteamericano, que no nacieron allá, lo han estado deportando, porque se niegan a seguir usando fondos públicos para alimentar a delincuentes. Como no pueden fusilar, lo mandan a sus países de origen. Sí, sus problemas se los tiran a sus dueños. Y gente incluso que creció allá, llegó allá de 10, 12, 14 años, raíces y aquí. llegaron con la inocencia de la vida, y en esa universidad del crimen, que es la sociedad norteamericana, porque ahí se gradúan de doctor y PhD en el crimen, organizado y no organizado. Es una sociedad que tiene virtudes y defectos, sí. Pero terminan expulsando. Por eso incluso la naturaleza o los tipos de crímenes y de asalto y de atraco que se cometen aquí, los delitos, en los últimos 18 años, importado. no lo conocíamos en este país. No. Lo trajeron una buena parte de los deportados, como se llaman. Entonces, no lo podemos sentar en la silla del fusilamiento. Lo deportan para negarse a seguir usando fondos públicos de los contribuyentes, como dicen ellos, para mantener a delincuentes. Es que no tiene justificación que la gente que trabaja, entonces, de lo que se le quita al pueblo, entonces haya que mantener, yo no le digo persona, y ya eso perdió el derecho de ser una persona. Cuando usted analiza, planifica cometer un crimen tan atroz en contra de dos ancianos. Lo que pasa cuando violan a una niña de 3 años, 5 años, 8 años. No hay justificación. ¿Al paredón? No hay justificación, ninguna. Juan Francisco, nos pusimos nosotros como muy serios aquí con este tema tan dramático. Es espinoso. Pero ese es el pan nuestro de cada día, porque cada vez que uno abre los periódicos, la prensa nacional, uno lo que se encuentra es con problemas. No importa la página que usted abra. Bueno, el que se pone... Consumo de narcóticos y sus secuelas, es un análisis de... El que lee la prensa antes de salir no sale a la calle, como están la portada, las informaciones, porque tenemos una sociedad que cada día es más violenta. Usted sabe que los viernes, como yo me voy a Bonao, a mi río, al pie de la montaña, a Loma Prieta, allí donde descansa Dios todos los sábados, yo los viernes no leo periódico ni el sábado. El domingo por la noche entonces me pongo al día con lo que ha pasado, viernes, sábado y el domingo. Porque lo tomo para descansar. Y si me pongo a leer la prensa, a ver los problemas, no voy a descansar, porque mi cerebro, mi psiqui va a estar girando alrededor de los problemas dramáticos de este país. Sí, problemas grandes. Juan Francisco, tenemos que hacer una pausa porque tenemos un invitado que para el país es un cuarto bate, un ejemplo de dignidad y de decoro y de lucha social, gremial en este país. Que conoce cada rincón del país. Sí. Vamos a la pausa y de retorno entonces, de regreso con Joemel Severino, vamos a conversar con el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, la combativa ANPA, que en un momento dado estuvo como engavetada por los problemas de la crisis moral que abate a la sociedad dominicana. Le regalo el eslogan y no le voy a cobrar de Severino a Severino entonces. Muchas gracias. Vamos a la pausa y retornamos en breve.